¿Qué tal? Este es nuestro 18º video en la 16ª charla que tenemos y vamos a contemplar hoy las negaciones de Pedro en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 14, versículos 66 al 72. Ponemos una pausa. En la escena del proceso de Jesús vemos que Marcos nos habla del seguimiento de Jesús. Y va a situar este texto dentro de los relatos de los discípulos, son lecciones para los cristianos para poder ser un buen discípulo. En este texto particularmente nos sincroniza en un relato dos acontecimientos distintos. Primero nos ubica donde está Pedro y dice, si Pedro está abajo en el patio, lo estaba con respecto a Jesús que está arriba, que está en la casa, así lo dice en el versículo 66a. Es decir, pone como superpuesto dos planos distintos donde se va a ir desarrollando este interrogatorio, este encuentro con Jesús. El alcance teológico de este episodio viene marcado también por estas alturas, por los niveles en los que se encuentran. Pero hay un paralelismo entre tanto un texto como el otro, que es el paralelismo que hay entre el maestro y el discípulo. En este texto vamos a encontrarnos que van unas tres preguntas que van como en un orden creciente, que se van presentando así. El primer texto donde Pedro se encuentra con la criada, ¿sí? Que es donde le pregunta si él si no estaba con Jesús, ¿no? A lo cual él va a negarlo, ¿sí? Algo semejante se encuentra en Marcos 3, 13, 15, que es una característica esencial de la misión de los 12. Pedro niega acá. Es decir, si Jesús, ante la pregunta si él era seguidor de Jesús, Pedro lo niega. Y entonces está en contraposición con este versículo anterior. Fíjense que lo niega y se aleja hacia el portal, en vez del camino inverso que habíamos visto en Marcos 3, capítulo 3, versículo 13. La misma escena se va a repetir por segunda vez, pero el círculo se amplía. La criada va a señalarlo a Pedro y ya a todos los presentes. Ya no es un diálogo entre la criada y Pedro, sino que es una interpelación, por así decirlo, que la criada hace ante un público más numeroso. Ese círculo de testigos que están ante Pedro en el Evangelio de Marcos se acrecienta. Y por eso, ante el señalamiento de la criada a Pedro, a todos los que están presentes, donde define su identidad como de uno de los que forman parte del grupo de los discípulos de Jesús, esto sucede en los versículos 19 y 70, hay como una cierta ignorancia de Pedro que sigue de paso. La tercera pregunta ya no sucede en este diálogo de solo la empleada, la presencia de todos, sino que ahora son todos. Son todos los presentes los que reconocen en Pedro a uno de ellos, porque él está en Galileo. Ya no es una pregunta, es una certeza de todos los que están. Las reacciones que Pedro tuvo a las otras preguntas como que han terminado confirmando, disiparon toda sospecha que se podía llegar a tener ante Jesús. Y entonces está la certeza de la acusación de todos los presentes en ese patio hacia Pedro, confirmándole que él era uno de los discípulos porque es Galileo. Su reacción es exasperada, insiste y hasta juramenta, pone a Dios por testigo. Es decir, Pedro llega hasta el fondo, el final, en su negación. Ya lo había anunciado Jesús en el pasaje anterior, si se acuerdan, en Marcos 14, 27, donde dice, todos se van a escandalizar. Así lo había anunciado, esta era la profecía que Jesús había dicho. En el Nuevo Testamento, escandalizarse significa separarse de Jesús, es la separación. Y aquí entonces, en estos versículos 70 y 71, esta separación llegó a fondo. Ya no puede no solo acercarse a la puerta, ya no puede irse más lejos, abandonó en todo a Jesús. El versículo 72 refiere este eco de lo que Jesús había hecho, hace memoria de esa profecía dicha en la escena anterior y por lo tanto la palabra de Jesús y el llanto como respuesta. Por lo tanto, el último gesto de Pedro en este Evangelio de Marcos no va a ser la triple negación, sino que podríamos decir
que si el llanto es con lo que cierra esta escena, es porque es protagonista en este versículo la palabra de Jesús que provoca el arrepentimiento. Acordándose lo que Jesús había dicho, Pedro llora amargamente. Es decir, no aparece la negación como la última actitud y el último encuentro de Pedro con Jesús, sino que a pesar de su triple negación, lo que queda presente es la palabra, la profecía de Jesús sobre esta negación y el llanto de arrepentimiento ante este Señor que es misericordia de Pedro. Entonces es importante releer y releer en las actitudes de nuestra vida cuando creemos que hemos abandonado al Señor, volver a releer este Marcos 14, 27, 31, esta profecía de la negación. Vamos a pedir si en este texto vamos a presentarnos a meditarlo, como les decía, y vamos a hacerlo ahora presente esta palabra. Y Jesús le dijo: todos ustedes se van a escandalizar, porque dice la Escritura, herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Jesús le respondió: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Es decir, el juicio no se hace ante una palabra moral, un código, sino ante la misma palabra que es la que nos juzga. Anunció el escándalo para todos los discípulos que nos iba a preceder en Galilea y que después de la resurrección y que lo último, esta negación de Pedro. Pedro va a reaccionar al primer anuncio con un ataque, una respuesta. Aunque todos te abandonaran, yo no. Al tercero responde diciendo que está dispuesto a padecer con Jesús antes que renegar de él. El segundo no hace ningún comentario. En el fondo, la raíz de Pedro y de la nuestra misma va a ser nuestras reacciones. Es el miedo que aparece en nuestra vida. La causa es la falta de fe en Jesús. Está en la falta de haber escuchado la palabra, de recibirla en nuestro corazón, de estimar su palabra como lo más preciado. Pedro renegó ya de Jesús, contradiciendo sus propias palabras, contradiciendo o queriendo contradecir esa palabra profética de Jesús cuando le anunciaba: aunque todos, yo no. Pedro cree más en sí que en el Maestro. Las preguntas en el patio que va a sufrir no hacen más que sacar a la luz una actitud de fondo que ya existe en él. Pedro se prefiere a sí mismo a Jesús. Prefiere sus proyectos, su visión de las cosas, su fuerza, sus certezas. Pedro se siente a gusto con lo propio de él. Niega y olvida los deseos y los pensamientos de Jesús. Jesús ya fue suplantado, eliminado, fue puesto fuera de juego. En su lugar está Pedro. Esta es la raíz del pecado: negar a Cristo poniéndonos nosotros en el centro, en su lugar. Que Dios los bendiga.